¡Ajá! ¡Los sorprendí! Ya, no me culpen, ya no sé más qué hacer para hacer de las clases algo innovador. Hagan de cuenta que estoy llegando tarde al aula. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Que hayan pasado ayer un lindo, aunque extraño, día del estudiante. Eh, que los estén tratando bien este momento donde seguramente deben tener, igual que mis alumnos, muchas cosas que entregar y espero que estén entregándolas todas. Eh, la idea de la clase de hoy es que trabajemos con la última forma de conocimiento que vamos a trabajar de manera exhaustiva, que va a ser la intuición. Empiezo con esto, que es lo malo, para seguir después, ya sacárnoslo de encima y poder continuar nuestro camino más libremente. Van a tener que hacer una especie como de trabajo para, para garantizar la continuidad, para mostrar que siguen cursando la materia. Y va a tener que ver con justamente las formas de conocimiento que quedan. Dijimos que las íbamos a trabajar más por encima, que son 4: emoción, imaginación, memoria y fe. Cada uno de ustedes va a tener que elegir una. Pueden repetirse, así que no importa, elijan la que quieran. Y van a tener que hacer un video explicándoles al resto, lo mismo que estoy haciendo yo, pero ustedes. Explicándoles al resto, en definitiva, en qué consisten en qué consiste la forma de conocimiento que ustedes eligieron. Ese video tiene que tener entre 3 y 5 minutos y lo van a subir al Classroom, ¿sí? A la página central del Classroom, van a hacer ahí la publicación, ¿sí? La idea es que después todos vayamos comentando lo que aparezca ahí. Esto les sirve además a ustedes de preparación para que vayan empezando a pensar cómo se preparan para la segunda instancia evaluativa, que es la de la presentación oral. Los va a ustedes entrenando en esto de presentarse a los otros de forma oralmente, ¿no? Como les decía, pueden elegir cualquiera la forma de estas 4, la que prefieran, muchas veces algunos pueden elegir la que les resulte más interesante para indagar, otras veces las que les resulte más desafiante. La idea es que ustedes trabajen con el material que tienen en la guía de TOC, el primer material que tienen subido en el Classroom, ¿no? La guía de TOC, y tienen también el libro. Espero que les interese el desafío, me parece que está bueno para que también ustedes empiecen a entrenarse en el arte de mostrar a los otros. Sé que algunos participan en las charlas TED y esas cosas que también van como en el mismo sentido, pero créanme que es un entrenamiento invaluable ese, ¿sí? Es algo que les va a servir para toda la vida esto. Y no importa a qué se dediquen, siempre van a tener que enfrentarse a exponer a los otros sus ideas de una manera más o menos organizada, así que esto va a hacerles un buen entrenamiento. ¿Sí? De paso me sirve a mí también para ver qué personas están en condiciones de regularidad en la materia, cosa que me queda un poco confuso en este momento. Bien, dicho esto, que era como lo feo, se los adelanté, porque tiene que ver con las responsabilidades, ahora podemos dedicarnos otra vez a nuestro mundo, que está plagado de ideas exclusivamente, de pensamientos, y podemos detenernos un poco ahí, que me parece que es bastante más agradable que lo que veníamos pensando. Bueno, decía la forma de conocimiento que nos queda por trabajar de forma exhaustiva es la intuición. En realidad nosotros ya vimos algunas cuestiones sobre la intuición cuando empezamos a ver razón, ¿se acuerdan? Que dijimos, bueno, vamos a hacer la distinción entre el sistema 1 y el sistema 2 de razonamiento. Bueno, ahora estamos siguiendo la huella que trazamos ahí en algún momento cuando empezamos a hablar del sistema de la razón, ¿no? Nos volvemos un poco hacia atrás y volvemos sobre la idea del sistema 1, el que dejamos un poco de lado para abocarnos al sistema más razonado, el razonamiento intencionado, que es el sistema 2. Eh, tengo la sensación de que tenía algo más para decirles, pero me ha quedado en el tintero. Bueno, no importa. Cualquier cosa se los digo por el grupo. Si no, tendría que armar un grupo de WhatsApp solamente para nosotros, ¿no es cierto? Así no tenemos que estar todo el tiempo informando al resto de los profes. Voy a ver si a ustedes les parece bien, porque también entiendo que ustedes deben estar plagados de grupos de WhatsApp como yo, y deben estar un poco a las puteadas con eso, como yo. Así que después, si les parece, vemos y armo uno más, como para seguir complicándonos la vida
Porque ¿por qué hacerla simple pudiéndonos hacer una vida realmente muy complicada? Vamos entonces al libro, nuestra Biblia, la Biblia de Teoría del Conocimiento, que es este libro. Es un conocimiento invaluable porque además, si no, es realmente muy difícil conseguir bibliografía acorde al nivel que esté, porque ustedes, como ustedes saben, epistemología es una materia que se cursa muchas veces en la facultad, en algunas materias incluso, en algunas carreras, perdón, incluso es de las últimas que se cursan, así que muchas veces tienen un lenguaje muy específico, adecuado a cada disciplina, y por otro lado, muy difícil de comprender para aquellos que no estamos entrenados en las disciplinas específicas, ¿no? Así que por eso también le damos tanta importancia a este libro. Además de porque tiene las claves para aprobar teoría del conocimiento, que es lo que ustedes quieren con desesperación. No se crean, yo también. Bien, decía, vamos a la página 199 del libro, es la 211 del PDF. Vamos a ir a trabajar con el sistema 1, que dejamos olvidado allá lejos y hace tiempo, que es en definitiva el de la intuición. Por favor, otra vez vuelvo a decir lo mismo, no volvamos sobre esos sentidos como esotéricos alrededor de la intuición, el tercer ojo, no sé, esas cosas que no van a tener por lo menos lugar acá en teoría del conocimiento, ¿sí? No vamos a explorar la intuición desde esa perspectiva, quiero decir. Aun cuando nos parezca, no es mi caso, pero cuando pueda parecerles a ustedes apreciable esa perspectiva, no es el sentido que vamos a explorar acá. La intuición, entonces. Una luna llena plateada brilla en lo alto del cielo. Su luz ilumina la calle angosta por entre los árboles que se mecen. Mientras caminas solo en esta noche de comienzos de verano, guardas tu linterna en el bolsillo y dejas que tus ojos se acostumbren a la oscuridad tenue y romántica, soñando al andar con la persona que quisieras tener a tu lado. De pronto, un temblor helado te recorre. Los pelos de la nuca se te erizan. Con absoluta certeza, sabes que no estás solo. Allí, exactamente allí, entre los arbustos. Saltas hacia atrás con el corazón palpitante, justo a tiempo. Junto a tu oreja pasa volando un... Lo dejamos librado a la imaginación de cada uno de ustedes. Esto es lo que en literatura en cuarto año lo deben estar viendo, igual que como yo lo estoy trabajando con mis alumnos. Esto es una gran elipsis, ¿sí? Lo que en literatura no se dice. Lo dejamos librado a la voluntad y a la tarea de reconstrucción de sentido del lector. Una noche oscura, en una película fantasmagórica, un misterioso sexto sentido salva a nuestro protagonista. ¿Cómo supo que entre las sombras acechaba el peligro? Según su propia experiencia, simplemente lo supo. Ese sexto sentido misterioso se conoce como intuición. Etimológicamente, la palabra intuición significa mirar desde adentro. Qué definición hermosa y tremendamente poética de la palabra intuición, mirar desde adentro. ¿Cómo poseemos este conocimiento desde el interior? Las explicaciones varían. Algunos afirman que hay cierto conocimiento que es instintivo o innato, palabra que nosotros vimos cuando vimos lenguaje. Nacemos con él, innato, previo al nacimiento. Podrían decir que todas las aptitudes instintivas de la especie humana son intuitivas, dado que obtenemos distintos conocimientos sin comprender bien cómo lo hacemos. Esa interpretación de la intuición es aplicable a nuestras aptitudes para usar el cuerpo, incluido el cerebro, y es específicamente pertinente en lo que respecta a nuestra... Esperen que me perdí. Ay, fui para arriba, me di para abajo. Hoy no dije lo mucho que extraño mi libro en papel. Esta interpretación de la intuición es aplicable a nuestras aptitudes para usar el cuerpo, incluido el cerebro, y es específicamente pertinente en lo que respecta a nuestra capacidad innata para usar el lenguaje, capacidad que se desarrolla de acuerdo con las comunidades lingüísticas específicas con las que crecemos. Nosotros eso ya lo vimos, lo trabajamos exhaustivamente. Algunos afirman que también poseemos un sentido moral innato del bien y el mal, o al menos un instinto para cooperar en formas que pueden interpretarse como morales. Ahí ya hay una discusión, ¿no es cierto? Si el sentido moral es innato o es una construcción social de la que nosotros a la que nosotros suscribimos en definitiva, ¿no? Vamos incorporando en la medida de nuestra vida. Es una linda discusión ahí para pensar, que es una discusión también de por qué no de teoría del conocimiento. Y la pregunta de teoría del conocimiento es si alguna vez podremos saber una cosa o la otra, ¿no?
Existe una explicación contemporánea de la intuición del peligro que acecha entre los arbustos, mucho menos espeluznante o emocionante que la del dramático sexto sentido, y mucho menos limitada que una interpretación de la intuición como conocimiento instintivo. Sin embargo, no es menos misteriosa a su propia manera, pues radica en la forma en que el cerebro procesa las impresiones sensoriales y hace conexiones rápidas, tan rápidas que ni siquiera sabemos qué estamos percibiendo y pensando, ¿sí? Entonces, lejos de la interpretación mística del sexto sentido, pero también lejos de la idea física exclusivamente del instinto, tenemos y también bastante misterioso porque no terminamos de entender cómo funciona, tenemos esta interpretación que hacemos de la intuición, entendida como el procesamiento rápido de las impresiones de las impresiones sensoriales de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sistema 1, ¿no? ¡Pum! Nuestro cuerpo recibe un estímulo, incluso antes de que nosotros percibamos que recibe un estímulo, hay una respuesta corporal, una respuesta que incluso nuestro razonamiento hace de forma veloz, teniendo en cuenta ese impulso por un lado y toda nuestra historia anterior por otro, y reacciona rápidamente. Volvemos. Con esta cognición rápida, y ahí viene la forma clave de definir a la intuición, entonces, ¿sí? Vamos a definir a la intuición, nuestro sistema 1 de razonamiento, la intuición, lo vamos a denominar cognición rápida. Con esta cognición rápida hacemos juicios y actuamos antes de ser conscientes de algo, justo a tiempo. La mayor parte de las veces es justo a tiempo. Ya hemos hablado de la intuición como forma de conocimiento interpretada de esta forma, al menos brevemente. Como recordarás, cuando consideramos la razón en un capítulo anterior, mencionamos el psicodrama entre dos personajes ficticios de Daniel Kahneman. El sistema 1, rápido, narrador de cuentos que interpreta el pasado, interpreta el presente y se prepara para el futuro, todo ello en una fracción de segundo y sin que tengamos la intención de hacer nada. Eso es la intuición. ¿Lo vuelvo a leer? Volvemos a leer esa definición que dice Kahneman del sistema 1, ¿les parece? Dice: el sistema 1, rápido narrador de cuentos. ¿Por qué decimos narrador de cuentos? Porque en función de ese estímulo que recibe desde afuera, arma inmediatamente una historia, ¿sí? De a qué obedece ese ruido y una explicación, ¿sí? Rápido narrador de cuentos que interpreta el pasado, interpreta el presente y sobre todo se prepara para el futuro. Todo ello en una fracción de segundo y sin que tengamos la intención de hacer nada, antes de tener la voluntad de responder. ¿No les parece? A mí me parece fascinante que el ser humano tenga esa capacidad, ¿no? Espero que ustedes también. Me parece fascinante, esa es la verdad. Nos da una comprensión rápida del mundo, una identificación veloz de patrones, una asociación inmediata de los patrones con el sentido, ¿sí? Nos sirve para identificar algo, en primer lugar, reconocer los patrones que se repiten en ese algo para dotarlo en definitiva de un sentido, hacer que signifique algo eso que se nos patentiza. Mientras tanto, el sistema 2, con su pensamiento más deliberativo y analítico, se mantiene perezosamente desconectado, porque nosotros ya lo sabemos muy bien, en la medida en la que podamos no pensar, el sujeto va a elegir no pensar, ¿sí? Hay que despertarlo siempre diciendo, vamos, a razonar, a pensar en relación a esto, no reaccionar solamente. Para emplear la razón como forma de conocimiento, tenemos que hacer un esfuerzo, pero la intuición ya ha entrado en acción, siempre. La intuición es lo más rápido del cuerpo. Según los psicólogos sociales Jonathan Haidt y Craig Joseph, las intuiciones son los juicios, soluciones e ideas que aparecen rápidamente en la conciencia sin que nos percatemos de los procesos mentales que llevaron a ellas. Cuando repentinamente sabes la respuesta a un problema y sobre el que estuviste meditando, o cuando sabes que te gusta alguien pero no puedes decir por qué, tu conocimiento es intuitivo. A mí me pasa un montón. Los chicos me preguntan algo, a veces incluso que no es de mi materia, y yo se los contesto, y cuando trato de argumentar por qué, no sé la respuesta, ¿sí? Muchas veces porque no la recuerdo, pero lo cierto es que la respuesta muchas veces es intuitiva, es la reacción. No soy consciente de los procesos que llevaron en mí a esa respuesta.
sería un gastadero enorme de energía, ¿no? Como lo hablábamos en su momento cuando hicimos la distinción entre sistema 1 y sistema 2. Si para todo usásemos nuestro sistema 2 de razonamiento, la razón propiamente dicha, sería un gastadero enorme de energía y podríamos hacer muy pocas cosas en la vida. Y por otro lado, estaríamos sometidos a graves peligros que necesitan de nuestra enorme capacidad de reacción, ¿sí? Vamos a ver igual, porque nada en esta vida es blanco o negro, vamos a ver igual que usar solamente el sistema intuitivo trae aparejadas otros problemas, ¿sí? Algunos de ellos ya los anunciamos. Las formas interactivas de conocimiento, sigue diciendo. La intuición nos obliga a reconocer una vez más la interdependencia, palabra clave, de las formas de conocimiento que hemos visto reiteradamente en nuestro recorrido, ¿sí? Ninguna forma de conocimiento trabaja solamente, ¿no es cierto? En independencia de las otras. Todas se necesitan mutuamente. Nosotros los separamos acá nada más que a los fines analíticos, ¿sí? Para trabajar las especificidades de cada uno, de cada forma de conocimiento. Pero lo cierto es que en nuestra vida cotidiana todas interactúan de forma permanente. Si aceptamos la interpretación de la psicología cognitiva, según la cual la intuición es una cognición rápida, es decir, un funcionamiento veloz del cerebro sin que seamos conscientes de él, entonces debemos preguntarnos qué es lo que procesa el cerebro tan rápidamente. Sin duda capta nuestras percepciones sensoriales y crea conexiones de secuencia y causalidad para contar historias. Capta la percepción sensorial y lo primero que hace es elaborar una secuencia, un ordenamiento, ¿sí? Esto viene antes de esto, esto viene antes de esto, y después elaborar, y acá viene la clave de nuestro sistema intuitivo, las relaciones de causalidad entre una cosa y la otra. ¿Qué viene qué viene primero y qué viene después? La pregunta es, ¿por qué se produce lo que se produce? ¿Sí? Y ahí es donde intervienen las relaciones de causalidad, que son centrales otra vez para nuestra vida en sociedad. Eso es lo que conforma, en definitiva, este sistema narrativo que construye la intuición. Me doy cuenta con esto de grabar videos para ustedes y para los otros chicos, porque también hago videos para el resto de mis alumnos. La cantidad de veces que me toco la cara. Qué espantoso, qué espantoso. Con razón, ¿cómo no se va a propagar el coronavirus? Si la gente se toca tanto la cara como yo no creo ser la excepción en este caso. Debo ser la regla. Qué horror. ¿Para qué nos tocaremos tanto la cara? Sigo. Acá. Contar historias. Hace asociaciones emocionales instantáneas y apela a nuestros recuerdos. Recuerden, no trabajen, fíjense, ahí aparece percepción sensorial y aparece también la memoria. ¿Qué es lo que hace la intuición? Pone en relación el estímulo de la percepción sensorial con la memoria. ¿Qué cosas pasaron en el pasado cada vez que escuché ese ruido? Por ejemplo, ¿sí? En resumen, cuando la intuición simplifica la complejidad para darnos versiones más rápidas del mundo, opera con las otras formas de conocimiento y con el conocimiento y las creencias que ya tenemos. No es casual que hayamos colocado la intuición en el último lugar de nuestra sucesión de formas de conocimiento. Reconocer el papel, o sea, nosotros es la última de las que vamos a ver con detenimiento. Reconocer el papel de la intuición nos obliga a examinar más detenidamente las ideas de construcción de conocimiento, y justificaciones que presentamos en el capítulo 4. Aceptar la idea del procesamiento dual del cerebro, la intuición rápida y el pensamiento consciente, más lento, de la razón, suscita preguntas sobre cómo llegamos realmente a las afirmaciones de conocimiento que hacemos, incluso cuando pensemos que podríamos llegar de otro modo, ¿no? Realmente, de las afirmaciones de conocimiento que hacemos normalmente en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas de ellas devienen del sistema 1 y cuántas del sistema 2? ¿No? ¿Cuántas de la razón, cuántas de la intuición, de la cognición rápida? Además, explorar la intuición como forma de conocimiento nos impulsa a considerar más centralmente el autoconocimiento y comprender que los ideales del bachillerato de pensamiento crítico y mentalidad abierta pueden ser más difíciles de lograr de lo que en principio puede parecer. La idea de la mentalidad abierta choca un poco con esta cualidad que tiene la intuición, de la que nosotros ya hablamos cuando hablamos de razón, que es que tiende a ser un poco conservadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a repetir las interpretaciones del pasado, tiende a evaluar estos impulsos que nos llegan desde afuera con el acervo de la memoria que nosotros tenemos del pasado, ¿no? Y en esa evaluación rápida que hacemos hay mucho de
conservador, de repetir exactamente lo igual, ¿sí? Entonces también nos sirve esto para poner en tela de juicio cuántas de las afirmaciones de conocimiento que hacemos, que empezamos a hacer cuando hablamos de afirmaciones de conocimiento, por ejemplo, cuántas devienen de uno y de otro sistema, en realidad, ¿sí? Siempre me pierdo. Dado su impacto en nuestras interpretaciones y acciones, es comprensible que la intuición haya atraído la intención de los investigadores y suscitado debates y controversias en décadas recientes. De esta manera, las ciencias cognitivas han logrado mostrarnos muchos aspectos de nuestro pensamiento. Quiero decir, no es que antes la gente no se preocupara por la intuición, no se preocupara por ver cómo funciona este sistema, al que, digamos, analíticamente otra vez denominamos sistema 1. Pero es cierto que en los últimos tiempos el estudio sobre eso se ha desarrollado inmensamente en relación al pasado, ¿no? También porque en el fondo obedece a una forma de entender cómo funciona la psiquis humana, ¿no es cierto? Ustedes piensen que hasta como herencia del Renacimiento había quedado como una imagen un poco omnipotente del ser humano, ¿no? La idea de que el sujeto era un sujeto capaz de conocerlo todo, solo, digamos, hacía falta que el tiempo nos diera lugar al desarrollo de los distintos conocimientos, al desarrollo de la ciencia. Fue hacia comienzos del siglo XX en realidad, sobre todo con la obra de Freud, que empiezan a llamar la atención esos espacios que nos están vedados a nosotros mismos, de nuestro propio funcionamiento cerebral, ¿sí? Ahí es donde Freud viene con la idea esta primero del subconsciente y después directamente del ello, del inconsciente, ¿no? Fíjense qué trompada para el positivismo, qué trompada para el pensamiento este que decíamos, heredero del Renacimiento, la idea de que hay un espacio, o sea, ya no es ni siquiera que hay algo del mundo que no voy a poder conocer, ahora hay algo de nosotros mismos que nos está vedado, ¿sí? Eso es lo que dice Freud, y por eso también fue una afrenta muy grande para muchos que trabajaban como desde la ciencia positiva, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, en el fondo, que es omnisciente, ¿no? Y por lo menos tiene en potencialidad esa capacidad de conocerlo todo. ¿Cómo puede ser que haya algo adentro de mí que esté funcionando, que me haga operativo en el mundo, en definitiva, pero a lo que yo no tenga acceso? ¿Sí? Es una trompada para el ego, eso. Para el ego, no para el ego, que no sé qué tendría que ver acá, los Lego. Y un poco en esa línea viene a trabajar la idea de la intuición, ¿sí? Es algo que en el fondo decimos, permanentemente en nuestra vida para operar, es lo que nos permite ser funcionales, incluso como sujetos, pero en el fondo su funcionamiento más estrecho, más analizable, nos es imposible de codificar, ¿sí? Es interesantísimo pensarlo desde esa perspectiva, porque también implica casi como una actitud frente al conocimiento. Bueno, a medida que hemos ganado más conocimiento sobre el sujeto, somos más conscientes de lo mucho que desconocemos en realidad, ¿no? Ya no solo del mundo, no solo de Marte, Urano, Júpiter, sino también de nosotros mismos, de nuestra propia funcionamiento psíquico, ¿no? Interesante. Bueno, fue una digresión un poco larga, les pido perdón. De esta manera, las ciencias cognitivas han logrado mostrarnos muchos aspectos de nuestro pensamiento, y hay otros que no han logrado dilucidar todavía. En este capítulo haremos referencia a algunos de los principales temas de debate de esta forma de conocimiento fascinante y engañosa. Su papel en el procesamiento inconsciente, su función en la toma de decisiones, su sentido básico de belleza o bondad, su empleo en atajos de pensamiento y su función en los sesgos cognitivos que influyen en cómo pensamos todas nuestras formas de conocimiento. Y por eso también está bueno que lo vemos al final, la intuición, ¿sí? Porque vamos a trabajar, en definitiva, elaborando un poco más aún los sesgos que ya vimos hasta el momento, los sesgos del pensamiento que ya vimos y unos nuevos que vamos a agregar. O sea, otra vez, ¿no? Vemos teoría del conocimiento para ver todo lo mal que hacemos cuando pensamos muchas veces, para ponerle nombre, a categorizar esas formas en las que nos equivocamos cuando pensamos. Sigo. Finalmente, seguimos sus implicaciones para nosotros mismos cuando intentamos usar mejor nuestras formas de conocimiento para construir nuestro conocimiento.
Las habilidades inconscientes. Ahí vuelve a aparecer la palabra, ¿no? Y la palabra inconsciente, a la que hacíamos mención recién cuando les comentaba el tema, el cambio de paradigma que significó Freud. Por momentos podemos estar muy agradecidos a nuestras intuiciones y el grado en el que podemos observar, pensar o ejecutar acciones sin tener que prestar atención consciente. Nos ahorra mucha energía, ¿sí? Recuerden que el sujeto, como todo ser vivo, lo que nosotros logramos es, lo que ambicionamos es ahorrar el máximo de energía, ¿sí? Esa es la ambición de los seres vivos, ¿no? Es porque esa es la supervivencia, en definitiva. Cuando hemos perfeccionado una determinada habilidad, por ejemplo, ya no necesitamos llegar a conclusiones conscientes o preocuparnos por actuar de la forma adecuada. Los conductores no necesitan prestar atención conscientemente a girar el volante. Manos, agarren fuerte y giren a la izquierda. Ni los escritores a los dedos en el teclado. Dedo índice, presiona la tecla U. Las acciones con las que estamos familiarizados parecen suceder solas en circunstancias correctas. Podría argumentarse, imagínense, ¿no? Alguien que ejecute un instrumento, que tuviera que estar todo el tiempo pensando, ¿no? Tengo que tocar la sinfonía de Beethoven, momento, dedos, este acá, y sería imposible, ¿no? Ahí es donde interviene la intuición también, es la maestría para determinados saberes. Podría argumentarse que estas habilidades automáticas están almacenadas en nuestra memoria procedimental y que no es la intuición, sino la memoria la que nos permite andar en bicicleta o archivar papeles sin prestar atención. Ahí hay una buena polémica. ¿Qué es lo que interviene en este tipo de conocimientos a los que hacíamos mención? Hay una cierta como memoria del cuerpo, una memoria de procedimientos de la que hablamos en algún momento, o es más bien un ejercicio permanente del sistema 1 del razonamiento, ¿no? De lo intuitivo. Si se considera que la intuición es un procesamiento preconsciente, podemos considerarla una forma de recurrir a la memoria procedimental para recuperar y activar habilidades. Acá hay una idea interesante también. Bueno, si en realidad, si pensamos que la intuición es un procedimiento preconsciente, es lo que en definitiva hace que vayamos al acervo de la memoria, y sepamos qué tomar, ¿sí? Sepamos qué tomar para activar determinadas habilidades. Nuestras formas de conocimiento operan juntas. De hecho, incluso el lenguaje, que parece tan deliberado, está influido por su interacción con la intuición, pues a menudo producimos cadenas de palabras sin planificar por adelantado qué diremos. Las palabras salen solas. En algunos casos para bien, ¿no? Imagínense si yo tuviera que planificar cada una de estas palabras que estoy diciendo, sería terriblemente trabajoso. Para mí, en algunos casos para mal, porque también así es que decimos cualquier barbaridad, en algunas circunstancias. La toma de decisiones. A menudo tenemos que seguir nuestros instintos, hacer valoraciones y tomar decisiones basadas en la intuición. Cuando construimos conocimiento, lo ideal sería tener tiempo suficiente para evaluar todas las justificaciones que nos presentan nuestras formas de conocimiento. Tiempo para considerar las pruebas, para seguir indagando, para consultar todas las perspectivas y para hacer una valoración totalmente fundamentada. Pero muchas veces tomamos decisiones a partir de nuestra intuición, porque también jerarquizamos. Hay decisiones que ameritan que uno haga ese recorrido, haga ese gasto de energía, hablando en términos de lo que decíamos recién, y otras que no, porque aparte no tenemos el tiempo y tampoco la energía para gastar en esos recorridos, ¿no? Para consultar todas las perspectivas y para hacer una evaluación totalmente fundamentada. Pero muchas veces tomamos decisiones a partir de nuestra intuición, que es rápida en sus conclusiones y tosca en sus valoraciones. Ahí va, dos características. Volvemos a caracterizar a cómo funciona la intuición. Es muy rápida, pero también a veces un poco berreta, ¿sí? Algunas de nuestras decisiones intuitivas son solo cuestión de gusto y preferencia. ¿Qué opción es mejor? La ponderación racional de pros y contras puede permitirnos enumerar ventajas y desventajas, pero la racionalidad no es buena para, momento que tiene que pasar esta entrevista, cuantificar reacciones emocionales como el gusto e incluirlas junto con factores tales como el costo o la distancia. En última instancia, podemos decidir dejar a un lado nuestra ponderación racional de los pros y contras y comprar el par de zapatos que nos gusta, o elegir la universidad que nos parece más atractiva. En el primer caso, las consecuencias no son demasiado importantes. En el segundo, quizás sí. Podemos darnos cuenta de que ya habíamos tomado la decisión intuitivamente con acceso a factores emocionales que racionalmente habíamos desatendido, ¿sí?
o cuántas veces tomamos una decisión intuitivamente y lo que hacemos después, y acá es en muchas cosas de nuestra vida no representa ningún problema, pero en otras sí puede representar, lo que hacemos después es buscar en el razonamiento 2 la forma que justifique esa elección, ¿sí? Eso está muy bien, ¿sí? Voy a pedir un gusto de helado. Y la verdad voy a pedir frutilla y chocolate. Perfecto, gusto, ¿sí? Y ahí, razonamiento 2. No, sobre todo porque no voy a pedir limón, porque tengo un poco de acidez. Y el limón me da acidez, ¿sí? ¿Se entiende? Como lo que hago es el camino, digamos, lo que hago es justificar con el razonamiento 2 el sistema intuitivo 1. Eso está muy bien en el caso de pedir un gusto de helado. Está muy mal si uno está encarando una investigación científica, por ejemplo, o algún tipo de está construyendo algún tipo de conocimiento que necesite mucha más rigurosidad, ¿no? Sigo. Esperen porque me recontra perdí. Acá. En otras formas de establecer preferencias también podemos llegar a conclusiones sin saber bien cómo lo hicimos. ¿Cómo equilibramos los colores y las formas de una pintura para que quede bien? ¿Cómo sabemos cuándo dejar el pincel y decir esto está terminado? ¿Podría la intuición ser nuestra forma de conocimiento? Cuando hablamos de la emoción, consideramos su papel importante en la toma de decisiones. Nosotros todavía no hablamos de la emoción. ¿Hablará alguno de ustedes? Si aceptamos que la intuición es una forma de conocimiento complementaria, podemos aceptar también que cuando la usamos, nuestras conclusiones integran a la emoción a través de un salto en nuestro razonamiento o juicio. Ven que en el fondo están todas interactuando de forma permanente las formas de conocimiento, ¿no es cierto? Muchas veces en nuestra intuición interviene también la emoción exclusivamente. De manera similar, podríamos ver que la intuición procesa nuestras percepciones sensoriales rápidamente en algunos aspectos de la creatividad. En las ciencias, por ejemplo, ¿cómo obtenemos las primeras impresiones de un patrón emergente en nuestras percepciones sensoriales del mundo y dejamos que la imaginación nos lleve a una hipótesis sobre una causa posible? ¿Podría ser mediante la intuición? Obviamente debemos conceder parte del crédito a las otras formas de conocimiento, pero la intuición bien podría ser la primera y la más rápida en aprovechar nuestra conciencia del patrón. También en lo social parece que a menudo hacemos valoraciones intuitivas fuertemente influidas por nuestras primeras impresiones. Según un psicólogo social, cita, muchos psicólogos creen actualmente que la mayor parte de la cognición social se produce de manera rápida, automática y sin esfuerzo, o sea, intuitivamente. Pues nuestra mente evalúa a la gente que encontramos a partir de rasgos tales como el atractivo, la amenaza, el género y el estatus. Algunos psicólogos sugieren que esa intuición puede tener una base evolutiva que se remonta a los primeros encuentros humanos con extraños y la necesidad de decidir en un instante si eran amigos o enemigos. Bien, entonces, no solamente en nuestra vida cotidiana, también en nuestro encuentro con los otros interviene la intuición, ¿sí? Cuando conocemos a alguien y decimos, bueno, nos cae bien o mal, en general es el resultado de este sistema 1 de cognición rápida, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra elaboración, sobre todo de la información y de la información que ese sujeto nos da, ¿no? La percepción sensorial que obtenemos de ellos y la puesta en relación con nuestro acervo memorístico. ¿Observan acá un problema posible? ¿Observan? El problema básico es los prejuicios, ¿no es cierto? ¿Qué son los prejuicios? Sino también una forma de la intuición. Digo, para que veamos también la contracara. La intuición nos ayuda un montón en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida cotidiana. Nos ahorra un montón de energía que como seres vivos queremos ahorrar a como dé lugar. Pero también nos lleva a repetir patrones, ¿sí? Alguien nos dijo que los sujetos de X nacionalidad son todos ladrones. Conocemos a alguien que es de X nacionalidad o tiene X rasgos fisonómicos y automáticamente damos por entendido, lo ponemos en relación con nuestra memoria, con esta información que en nuestra memoria se obtuvo y sostenemos esto. Ven que en el fondo, la gente que es prejuiciosa, la gente que es xenófoba, por ejemplo, lo que es terriblemente vaga en términos intelectuales, ¿no? Lo único que quiere es usar el sistema 1, en definitiva, ¿sí? Lo que no quieren es razonar. Seguimos. Y acá fíjense qué lindo lo que dice, ¿no? Dice, bueno, algunos psicólogos dicen que ese sistema 1 es una cuestión evolutiva, ¿no es cierto? Es un ajuste evolutivo. Debíamos
en la época de las cavernas, debíamos tomar la decisión de si este que vemos es un enemigo o un amigo, debemos tomarla muy rápidamente, ¿sí? El tema es qué pasa cuando la sostenemos en el tiempo, ¿no? Y seguimos sosteniendo que la persona con X rasgos fisonómicos es de determinada manera. Ahí hay algo interesante para pensar. Otra vez, insisto, la pereza del sistema 2 es lo único que explica ese tipo de cuestiones. Pero, ¿les quería decir algo más sobre esto? Ay no, y les iba a dar un ejemplo, pero es medio boludo. Que lo deben estar viendo ustedes en cuarto año cuando ven literatura argentina, la parte de literatura argentina, que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Bueno, ¿cuál era la razón de ser por la que unitarios y federales se luqueaban diferente? En términos de guerra civil no hay nada más práctico que el uniforme, ¿sí? Para reconocer a gran distancia quién es enemigo y quién es amigo, ¿no? Por eso la patilla en forma de U, por eso la cinta punzó, o sea, uno en el caso de los unitarios, la otra en el caso de los federales, me sirve para reconocer a gran distancia, como en el matadero, como deben haber ustedes leído en el matadero, ¿no? Allá lejos viene un unitario, dicen, ¿no? No es que alguien se paró y le dijo, ¿usted cuál es su percepción sobre el Estado argentino? ¿Debería estar centralizado o mejor lo descentralizamos? ¿Sí? Bien. O sea, ven que en el fondo las implicancias que tiene para nuestra vida la intuición, y por eso lo dejamos para el final, son enormes. Porque es enorme lo que nos simplifica la vida, pero es enorme también lo que la complejiza, sobre todo nuestras conductas sociales, en otro aspecto, ¿no? Digo, incluso lo perniciosa que puede ser para la vida social. Sigo. Perdón, me entretuve con esto. Los que tenían intuiciones más precisas eran quienes más posibilidades tenían de sobrevivir. Otro tipo de decisiones exigen más claramente la capacidad de la intuición para hacer cálculos rápidos, especialmente cuando estamos bajo presión. Y a veces esa intuición parece ser bastante fiable. Cuando puede apelar a un conocimiento que nos es profundamente familiar, como una habilidad experta, parece que consigue tomar el control con bastante fiabilidad. Los ajedrecistas, por ejemplo, pueden confiar en su capacidad para reconocer patrones, para no tener que pensar en todas las consecuencias posibles de un movimiento y, en cambio, reconocer secuencias familiares. Aparentemente, cuanto mayor es la experiencia y el conocimiento, más fiable es la intuición y más valiosa resulta en situaciones que exigen decisiones instantáneas. Y ahí también hay algo interesante, decimos, ¿no es cierto? Si la intuición está tan intrínsecamente relacionada con la memoria, cuantas más experiencias dispongamos, mejor será nuestra intuición, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendremos mayor archivo al que acudir, ¿no? Acá. El profesor Hodgkinson de la Universidad de Leeds cuenta la historia de un piloto de Fórmula 1 que de pronto frenó de manera abrupta cuando se acercaba a una curva muy cerrada, aunque podía ganar la carrera si mantenía la velocidad. No podía explicar por qué había frenado así. Más tarde, cuando vio un video, advirtió que la multitud que normalmente lo habría estado alentando no estaba mirando cómo se acercaba a la curva, sino hacia el otro lado de manera estática. Esa había sido la señal. No procesó el hecho de manera consciente, pero supo que algo andaba mal y frenó a tiempo. Así evitó chocar contra una pila de autos amontonados más adelante en la pista. Su intuición le salvó la vida, ¿sí? No es consciente de eso. Frena porque percibe algo. Fíjense qué rápida que es la intuición, ¿sí? Y qué rápido se comunica con el cuerpo, ¿no? Qué conexión veloz tiene con nuestro cuerpo. Mucho más que quizás el sistema 2. Que todo eso sucede en una fracción de segundos, ¿sí? Recibe el estímulo externo, incluso él no es consciente, está con la mirada puesta en la ruta, de forma tangencial, observa que no lo están mirando, que están mirando para el otro lado y todo el mundo está quieto, y algo en su cerebro lo vincula con su memoria y le dice, ahí hay un peligro, tengo que frenar. De manera similar, los grandes deportistas desarrollan habilidades para leer patrones y anticipar jugadas intuitivamente. El notable jugador de hockey, Wayne Gretzky, ponele notable, no lo conocemos, por ejemplo, ha contado cómo hace pases hacia lo que para el resto de nosotros serían espacios vacíos, anticipando que cierto compañero de equipo llegará a tiempo. La gran Messi, ¿no? Parece que está mirando a otro lado, ve que acá está el otro jugador, tira la pelota allá porque hay como una especie de trigonometría intuitiva que le dice va a llegar en esta velocidad y nadie lo va a interceptar en el camino, ¿no?
En este capítulo, sí, digo bien, David Pinnell, un experimentado guía de kayaks y de actividades al aire libre, comenta que confía en su intuición, a la que llama su sentido arácnido, cuando evalúa riesgos en una situación compleja, mientras las variables cambian a su alrededor. Pueden leer la entrevista más arriba, es esa que ocupa una página y media, que salteamos recién. Pero la intuición basada en la experiencia es específica de cada campo. Un ajedrecista intuitivamente brillante no es confiable como guía intuitivo al aire libre. Otra vez, ¿no es cierto? Porque lo que importa es la cantidad de experiencias que acumulemos. Un ajedrecista va a tener una gran intuición para el ajedrez porque tiene una gran cantidad de experiencia en ese campo, ¿sí? No para manejar un kayak por los rápidos del río Colorado. Digo cualquiera, porque ni siquiera sé si el río Colorado tendrá rápidos, pero me parece que sí. Intuitivamente, creo que sí. Esperen que... acá. No es confiable como guía intuitivo al aire libre, ni tiene ideas perspicaces especiales sobre el mercado de valores. Aparentemente no existe una persona que sea genéricamente intuitiva, porque no hay nada místico en la intuición, ¿sí? No hay nada místico, es capacidad de observación y memoria, ¿no? Sin embargo, incluso en aquellos que no tenemos conocimiento experto alguno, puede haber momentos en los que tengamos que confiar en nuestras intuiciones. Por ejemplo, cuando decidimos en un instante si confiar en un extraño, tomar por una calle oscura en vez de otra, creer en una persona y no en otra, o pedir ayuda. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente que toma siempre la decisión incorrecta también? ¿Sí? O sea, está la gente que tiene una gran intuición y también la gente que intuitivamente opta por la opción incorrecta, ¿no? Que confía incesantemente en personas que no le conviene, en las que no le conviene confiar, o que siempre dobla para el otro lado, o como digo yo siempre, ¿no? Los alumnos que tienen lo que yo llamo una caligrafía, una ortografía desafortunada, porque siempre frente a la duda entre B larga y B corta toman la opción equivocada, entre C y Z siempre la opción equivocada, ¿no? Bueno, es también un caso de intuición, ¿no? Y en la ortografía interviene un montón eso, junto con la memoria. En las situaciones de mayor complejidad, podemos esperar que nuestras intuiciones hayan recogido más información de la que somos conscientes y hagan las conexiones correctas. Podemos confiar, no podemos estar seguros. Hacer juicios morales. Además de nuestro... Esperen, ¿hasta acá quería llegar? Sí. Vamos a llegar hasta ahí. Hacer juicios morales. Además de forma de procesamiento cognitivo rápido de patrones externos, conexiones y personas, también se ha sugerido que la intuición es una fuente de juicios morales. Haidt y Joseph dicen que tomamos decisiones morales a nivel instintivo y luego las racionalizamos, lo que decíamos antes, ¿no? Tomo la decisión moral y luego busco el camino del sistema 2 que me lleve a esa misma conclusión. Cita de estos dos investigadores. Las intuiciones morales son una subclase de intuiciones en las que los sentimientos de aprobación o desaprobación estallan en la conciencia cuando vemos u oímos algo que hizo alguien o cuando consideramos decisiones para nosotros mismos. Entre las reacciones a las que denominan intuiciones morales están los destellos de sentimiento al ver sufrir a la gente, en particular cuando otros provocan su sufrimiento, o al ver personas que hacen trampa o no devuelven favores. Haidt ha teorizado que la gente tiene fundamentos morales y que en cuestiones sociales los liberales y los conservadores intuitivamente ponen el acento en diferentes combinaciones de valores morales, ¿sí? O sea que hay algo intuitivo también en la... ¿Por qué no? En la configuración ideológica del sujeto, ¿sí? En mi caso particular creo que aplica perfectamente. Hay algo intuitivo y algo como fundante en mi configuración ideológica, ¿sí? Que por supuesto no es sistema 2 en todos los casos, muchas veces es sistema 1 también. Muy bien, ahí es donde vamos a dejar porque a partir de acá vamos a empezar a trabajar sobre todo con lo que tiene que ver con el error y con la heurística, temas que vamos a ver la próxima clase. Sobre intuición creo que vamos a tener 2 clases, igual que tuvimos sobre el lenguaje. Ya empiecen a pensar entonces en esto, empiecen a comunicarme si tienen ganas quién se va a encargar de cada área de conocimiento. Cada área, escúchenme, cada forma de conocimiento de las que quedan. Recuerden, otra vez insisto, las que quedan son 4: emoción, imaginación, memoria y fe. Elijan la que mejor les
les venga. Tienen ahí entonces la bibliografía y cualquier cosa accesoria que ustedes tengan ganas, me lo comentan. La forma en la que pueden hacer esa presentación puede tener la forma que se les cante, ¿sí? Como yo, hablando, pueden hacer un PowerPoint con la voz atrás. Me importa que haya oralidad en eso, ¿sí? Porque otra vez, estamos entrenando para la presentación oral del año que viene. Así que me importa mucho eso. Bien, en función de eso y para que empiecen a preparar esa tarea, entonces es que hoy no les dejo ninguna actividad accesoria. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, que estén cuidando a sus familias. La cosa está horrible. Mejor no mirar para afuera, mejor quedarse pensando en teoría del conocimiento. Es mi perspectiva. Sí. No, bueno, y también en el fondo porque pensar, de todos los laberintos se sale por arriba, dice Leopoldo Marechal, y creo que algo de cierto hay, ¿no es cierto? La única forma de salir de lo que parece una encrucijada muchas veces es hacia arriba, volando. Los dejo y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier boludez que se les ocurra comentarme, ustedes saben que yo soy feliz siempre que recibo los mensajes de ustedes. No hace falta que sea algo importante, yo soy una persona bastante boluda, yo misma, así que me pueden mandar lo que se les ocurra, ¿sí? Cuídense y nos vemos entonces el próximo martes con la segunda parte de Intuición.